en los mártires de Granada, el leguito Fray Francisco, el que le dijo al Santo Padre: Dios es lo que Él se quiere, Dios se lo pague a las buscadoras de oro. Y si me encuentran lo de los procesos del Padre Ibáñez, ya les doy un premio. Pues tornando a nuestro castillo, no creo que tengamos que tornar, no creo que hayan salido de él tan pronto, pero la Santa Madre lo dice una y otra vez en las moradas. Tornando a nuestro castillo, vamos a sentir sobre nuestras almas el eco de aquel deseo del Divino Maestro. Si sires donum Dei, si conocieras el don de Dios. Esto es, si conocieras al Espíritu Santo, si te deleitaras en saborear sus dones, en sentir la dulzura de su operación, en dejarte mover por Él, de manera que tu vida no sea sino una irradiación de mi vida, que ese es el fruto de la unión, según aquel suspiro enardecido de Sor Isabel en la elevación. Qué riquezas inconmensurables encuentra la elevación de Sor Isabel. Que mi vida no sea sino una irradiación de vuestra vida, que nosotros seamos el transparente de Jesucristo, porque conozcamos el don de Dios, el regalo de Dios, el enviado de Dios que se ha infundido en nuestros corazones como un bálsamo, es el Espíritu Santo, y que nos hace entender un poquito de Dios, porque Dios es lo que Él se quiere. Pues si conocieras el don de Dios, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría agua viva. La Santa Madre tiene una riqueza descriptiva y una fuerza imaginativa formidable y recurre a 1000 símbolos, metáforas, pero uno de los más frecuentes es el del agua. Es un elemento del que echa mano incesantemente, el agua que limpia, que refresca, que purifica, que renueva. Si no hubiera agua para lavar, ¿qué sería del mundo?, dice ella en el Camino de Perfección. Ese capítulo 19 del Camino, siempre cito la redacción definitiva del Camino, la segunda. El capítulo 19 del Camino está todo dedicado al agua, preciosas descripciones de la Santa Madre. ¿Qué sería del mundo si no hubiera agua para lavar? Pues nosotros tenemos agua para lavar, agua para resucitar y agua para vivificar nuestras almas, el agua que brota del corazón abierto del Señor, del cual mana el Espíritu Santo, Espíritu al que nosotros no queremos conocer del todo. Ni siquiera hemos oído hablar de él, decían aquellos primeros cristianos a San Pablo. Neque audivimus de Espíritu Santo, es que ni hemos oído que existe. Nosotros sí hemos oído hablar de Él, pero si le contristamos a Él, aunque hayamos oído hablar de Él, no estamos connaturalizados con Él. San Pablo también nos lo recomienda. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios. Es una manera de hablar porque no se le puede entristecer a Dios, pero sí se le puede defraudar, decepcionar, y no seguir sus divinas inspiraciones y no dejarse arrastrar como por un dulce imán por las mociones del Espíritu Santo, por sus gracias suficientes y eficaces y frustrar el proyecto de Dios sobre nosotros. Eso sería terrible. La Santa Madre había llegado a gozar en su pecho, en su alma, y de qué manera, la presencia vivificadora y distinta de cada una de las personas divinas de la Santísima Trinidad. Por eso ella sabía quién era el Espíritu Santo y lo que puede hacer en un alma. Qué contenta se puso cuando en aquella ermita de Nazaret, en San José, se llevó un libro para ver un día de Pentecostés qué señales tenían en su alma aquellos en los cuales estaba el Espíritu Santo. Y dice que se puso muy contenta porque una por una las señales iban coincidiendo con las que tenía ella. Y entonces, para confirmárselo más, se le puso en el hombro el Espíritu Santo, en forma de paloma, con las alas de unas conchicas que daban de sí gran resplandor, dice.
Pues ella, que tenía el Espíritu Santo, y así se la pinta siempre, con el Espíritu Santo soplándole lo que tiene que decirnos, también se entristece, se duele la Santa Madre de que nosotros no conozcamos del todo al Espíritu Santo, no acabemos de llevar una vida connaturalizada con Él, una vida empapada de su fragancia, una vida endiosada, espiritualizada. Si vivimos en el Espíritu, marchemos tras el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu, una vida penetrada del ser de Dios. Por eso la Santa Madre, pues como cualquier madre a la que su hijo se le queda raquítico y va cumpliendo años y no lo ve crecer, se duele de que ese árbol donal, el árbol de los dones del Espíritu Santo, se quede enano en nuestras almas o pueda darse esa posibilidad. Y quiere llegar hasta donde ella puede, regar, cultivar, abonar, solear, airear ese germen de Espíritu Santo que tenemos en nuestras almas para que se convierta en un jardín frondoso. Entonces nos advierte ella, con insistencia machacona en las primeras moradas, en las primeras estancias del castillo, sobre el tema de la humildad, que es el cimiento de todo el edificio, el conocimiento propio bien entendido, que no sea un conocimiento circunscrito a mí mismo, replegado en mí mismo, ratero, decía ella, sino el conocimiento propio desde Dios y a través de Dios. Y ahora quiere insistirnos en el tema de la perseverancia. Torno a decir que la puerta para entrar en este castillo es la oración. Dice en primeras moradas muchas veces y en las segundas moradas vuelve a decirlo. Vamos por eso a seguir paseando por los aposentos y estancias del palacio, descubriendo en ellos riquezas escondidas, inconmensurables, que no habíamos podido antes ni siquiera imaginar ni soñar, y que ahora nos es dado disfrutar. El alma es un palacio donde mora Dios, y ese palacio no tengo que ir a ningún sitio ni hacer largos recorridos para encontrarme con Él y sentirme deslumbrado ante Él, sino que lo tengo dentro de mí. No lo busques fuera. In interiore homine habitat veritas, dice San Agustín. En el hombre interior habita la verdad. Las segundas moradas habitualmente decimos, y es verdad, que son las moradas de la perseverancia. Pero hay otros varios temas, ahora para darse más postín a la hora de hablar usamos términos más alambicados, ahora se dicen temas transversales que atraviesan las cosas. Bueno, pues hay otros puntos, aun siendo siempre confluyentes en el de la perseverancia. Ya saben que son las moradas más breves, un único capítulo, y son las moradas en las que el alma ha de afianzarse en la obediencia convencida, pero suave, pacífica, no angustiosa, obediencia libre, naturalmente, a los llamamientos divinos. Porque el alma es un palacio donde mora Dios, y tal vez a ese Dios que quiere convertirse dentro de nosotros en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna, nosotros lo tenemos un poco abandonado porque no somos almas interiores, como aprendió de labios de Jesús a serlo la mujer samaritana. Hemos de pedirlo incesantemente, ser almas de oración, llegar a la unión, no perder la memoria de Cristo, mi bien, mi amigo, y fundar todo nuestro deseo en el amor, y en alas de ese amor volar, porque, comienza diciendo ella preciosamente en las segundas moradas, porque tienen tanto este Señor nuestro que le queramos y procuremos su compañía, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Otra vez la humildad de Dios, la humildad de Dios. Está tan deseoso de nuestro amor, de tal manera se hace mendigo de nuestro cariño, que no tiene por menoscabo
a bajarse a solicitar nuestra compañía y una vez y otra nos llama. Nosotros no nos humillamos tanto con nadie. Le llamamos algunas veces, pero si el otro no nos responde nos cansamos. El Señor no. Siempre se levanta antes que nosotros, siempre está esperándonos. Me amas más que estos, déjate amar más que estos. Tienen tanto que le queramos que una vez u otra no deja de llamarnos. La Santa Madre recurrirá también en las moradas, es delicioso, a la imagen del silbido del pastor. Recurre a ella para explicarnos cómo se recogen las potencias, sintiendo un silbido muy suave. Ese silbo que reconcentra nuestras fuerzas, toda mi fortaleza la guardé para ti. Ese silbo que brota casi imperceptible como un susurro tenue de los labios de Jesús moribundo en la cruz, desde donde nos llama porque somos, como decía el clásico, tan perdido ganado. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño. Él tiene en tanto que le queramos que no deja de llamarnos. El Señor no se desdeña de humillarse tanto que a los ojos de una persona sensata podría pasar incluso por tonto, porque el Señor mendiga tantas veces, suplica, insiste, se rebaja, se despoja de su rango. Me amas más que estos, dame de beber, hoy quiero hospedarme en tu casa, también vosotros queréis marcharos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ni una hora habéis podido velar conmigo. Todo el Evangelio está entretejido de requerimientos amorosos de Jesús, de llamadas apremiantes del Señor para que se le quiera, porque es que lo necesita. El que no necesita nada, quiere necesitar nuestro amor. Dice la Santa Madre en las meditaciones sobre los cantares. No porque Jesús busque ese consuelo personal, que no lo necesita, sino porque sabe que es la única felicidad posible de sus criaturas. Y necesitando Él el amor nuestro, nos incentiva a nosotros a que busquemos el suyo en una correspondencia justa. Y por el contrario, si sus criaturas se excluyen de esa llamada de Jesús, que es la única que puede proporcionarles la felicidad, se abocan a una vida estéril, sin amor y por lo tanto sin dicha. La Santa Madre, que lo sabe, dice que tiene en tanto este Señor nuestro que le queramos, que una vez u otra no nos deja de llamar para que nos acerquemos a Él. Y es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Ese luego, en el castellano del siglo XVI, significa inmediatamente, enseguida, ipso facto. Luego es a continuación, no como lo usamos nosotros ahora en el sentido de después, sino luego es ahora mismo. Entendida la voluntad de Dios, correr raudos y veloces para cumplirla. Santo Tomás de Aquino define la devoción no como el gusto por las cosas de Dios, eso es la piedad, que es don del Espíritu Santo y por lo tanto está por encima de la devoción, que es solamente virtud. La devoción es la prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. Así la explica el Aquinate en la Suma. De manera que entendida la voluntad de Dios, no tardarme ni una décima de segundo en cumplirla. Y si me tardo, es que no hay amor suficiente para ponerme en marcha inmediatamente. Es esta voz tan dulce que se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. O sea, en no obedecerla inmediatísimamente. ¿Cómo corro yo? Incluso en ocasiones en el sentido más literal de la palabra. ¿Cómo corro yo para complacer a Jesús? Dejo todo lo que tengo entre manos, absolutamente todo. Como aquella señora cuya criada un día tardó 1 minuto cuando la llamó con la campanita, tardó en acudir. Que no se vuelva a repetir. Cuando llama a la señora, dejas todo lo que tienes en las manos y vienes a lo que te mande. Y al día siguiente la llamó y sonó un estrépito espantoso.
¿Pero qué ha sonado? La vajilla, señora. La tenía en las manos y ha sonado la campanilla y ahí la tiene usted en el suelo. La recoge cuando quiera, que yo me doy por despedida. No aguantaba la señora y se vengó de ella de esa manera. Bueno, pero era una criada devota, dejó todo lo que tenía en las manos. Tenía devoción ardorosa. La llamó la señora y la vajilla de la cartuja se hizo añicos. Pues así nosotros, dejar todo lo que tengamos entre manos, aunque sea la mejor vajilla de la casa, pero llama al Señor. Y es una voz tan dulce que se deshace la pobre alma. No que se deshaga la vajilla, que se deshace el alma en cumplirla enseguida. ¿Cómo corro yo para complacer a Jesús? Porque si no lo hago, si no corro, si no soy veloz, quizá es que no escucho su voz. Porque es que la voz es tan dulce que escuchándola no se puede uno resistir. ¿Por qué no corro? Tal vez es que no escucho su voz, no porque Él no deja de llamarme, sino porque mis oídos se han embotado o porque he perdido la amistad con la cruz. Porque como la voz viene de la cruz, viene de Jesús crucificado, si yo no estoy connaturalizado con la cruz, si no me acerco al Calvario, si me da miedo la sangre y el sufrimiento, no escucho la voz. Bien sé, pastor divino, que estáis subido en alto, para llamar con silbos tan perdido ganado. Ya os oigo, pastor mío, ya voy a vuestro pasto, que como vos os dais, ningún pastor se ha dado. Pero hay que mirarle en la cruz y escucharle en la cruz. Prestar oídos dóciles a sus enseñanzas, mantener nuestros ojos clavados en Él, y permanecer bajo el influjo de su luz magnífica. Con estas expresiones lo explica cabalmente en su elevación Sor Isabel. Prestar y luego, a través de todas las noches, de todos los vacíos, de todas las impotencias, quiero mantener mis ojos clavados en vos y permanecer bajo el influjo de vuestra luz magnífica. Oh astro mío amadísimo, fascinadme de suerte que ya no me sea dado salir del marco de vuestra irradiación divina. Preciosas expresiones. No creo que haya una oración, sacadas las de la Sagrada Escritura, tan preciosa como la elevación de Sor Isabel. Se deshace la pobre alma en no hacer luego lo que le manda. Para entrar en el castillo hay que escuchar al Señor. Para escuchar al Señor hay que amar el silencio. Para amar el silencio hay que ser almas interiores. Y hay que recostarse como en un lecho habitual en la presencia de Dios. Y entonces escuchamos su voz. No digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, cuando hable de grados superiores de oración. Quietud, unión, quintas moradas, sueño de potencias. Cuando al oír el silbo del pastor, las potencias no pueden atender a nada, se recogen. No que se suspendan, porque eso es el éxtasis, sino que se adormecen y se quedan como sosegadas. No son poderosas de atender a otra cosa. Están despiertas, pero en un duerme-vela, porque si estuvieran completamente suspensas sería éxtasis. Eso ya es de sextas moradas. Pero no se está refiriendo la Santa Madre aquí todavía a eso, a esas voces del pastor que recogen y yo no me puedo resistir. No digo que son estas voces y llamamientos como otras que diré después, sino con palabras que oyen a gente buena, sermones, con lo que leen en buenos libros, y cosas muchas que habéis oído por donde llama Dios, enfermedades, trabajos, y también con una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración. O sea, lo primero de todo, gracias actuales, que el Señor nos concede a miles cada día. Un buen ejemplo de una hermana, una indicación de la prelada, un buen libro que leo, una confesión que hago, una enfermedad que el Señor me envía, lo que sea. Esas son las voces del Señor, pero también una verdad que Él enseña secretamente en la oración. De manera que son gracias de dos índoles, externas e internas. Ya empiezan aquí, en segundas moradas, gracias internas.
hablas del Señor en la oración. No son todavía como las hablas de las sextas moradas, locuciones, no. Pero es una verdad que enseña en la oración. Son llamamientos divinos también. Ella era tan receptiva, tan inteligente, tan bondadosa además, que por malo que fuera un sermón nunca le disgustaba. Me gusta a mí leer esto, porque me edifica mucho, porque hay que tener mucha virtud para decir eso, con lo que tienen que aguantar las monjas. Y dice, por malo que era un sermón, está en el capítulo 8 de la vida, aunque también dice en otro lugar, que por eso hacen tan poco fruto los predicadores, porque predican con mucho seso, que bien dicho está. Y es de lo que están llenos los púlpitos nuestros de hoy, de lugares comunes, de tonterías para no disgustar a nadie, muy puesto en razón todo lo que se dice, para no hacer pupa, se predica con mucho seso. Y a la gente no se la molesta, pero tampoco se la enciende, sino que se la duerme. Pues en Vida 8:12 dice, el tormento en los sermones no era pequeño, de ella dice, y era aficionadísima a ellos. De manera que si vi a alguno predicar con espíritu y bien, un amor particular le cobraba sin procurarle yo, que no sé quién me le ponía. Casi nunca me parecía tan mal sermón que no le oyese de buena gana, aunque al dicho de los que le oían no predicase bien. Si era bueno, érame muy particular recreación. De hablar de Dios u oír de Él casi nunca me cansaba, y esto después que comencé oración. Por un cabo tenía gran consuelo en los sermones, por otro me atormentaba, porque allí entendía yo que no era la que había de ser, con mucha parte. Qué humildad la de la Santa Madre, qué humildad. Y en otra parte dice, un poco enfadada, que estando ella, se supone que era la Encarnación, un predicador se puso a hablar del amor esponsal de Dios a sus criaturas, del matrimonio espiritual. Y dice que lo tomaron las monjas muy a risa, y a ella le molestó mucho. Ella de todo sacaba bien, de todo se fijaba en la parte buena, y en la conversación con una persona lo mismo. Era como una abejita que iba libando la miel buena de todo lo que hacía. Lo contrario de nosotros, que tantas veces nos quedamos con los aspectos negativos, y hay que ser optimistas y ver el lado bueno de las cosas. Primero por alegrar a los demás, y segundo por sacar edificación de los menores actos de virtud que les veamos realizar, como dice Santa Teresita, es el tercer grado de humildad, ¿no?, de los 4 que tiene Santa Teresita, sacar edificación del menor acto de virtud que veamos realizar al otro. Ella enumera adelante esas gracias externas, pero le interesa ir a parar a esto. ¿Cuál es la voz de Dios, digamos, más lejana, más incipiente, como un susurro que se escucha en estos primeros estratos de la vida espiritual, en estos primeros aposentos del castillo? Una verdad que enseña en aquellos ratos que estamos en la oración. Y ahora dice algo muy consolador. Sea cuan flojamente quisierdes, tiénelos Dios en mucho. Qué comprensiva la Santa Madre, y qué madre. Y que a veces nosotros nos exijamos más de lo que Dios nos exige, porque somos voluntaristas y duros. No, eso no es el camino del Evangelio. Los ratos que estamos en la oración, sea cuan flojamente quisierdes, aunque estemos dormidos, tiénelos Dios en mucho. Ahora pensar que porque me he dormido, porque me he distraído, si ha estado luchando buenamente, pues si ha ido directamente a dormirse, entonces ya hay negligencia, claro. Pero si ha luchado un poquito dentro de lo que se puede luchar a las 7 de la mañana y luego se ha dormido, pues es que me recosté en el banco, es que me senté, es que no... Pues, ¿qué vamos a hacer? Si tiene lo Dios en mucho, que esté vuestra criada allí a las 7 de la mañana para estar con Él, ya tiene lo Dios en mucho. Y enseña una verdad en esos ratos de oración, aunque esté dormida, que Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es un consuelo leer a la Santa Madre. ¿Por qué pintaremos las cosas con la dureza y la rigidez con que lo hacemos? Si los santos no se han conducido así nunca, ni han llevado a las almas así tampoco. Lo demás son
visiones dorianas de las cosas. Y hay que ser muy fieles, muy exigentes en el amor, hay que dárselo a Dios todo, pero no andar siempre con la lengua afuera. La Santa Madre no nos quiere con la lengua afuera, nos quiere esponjados. Cuando luego nos adentremos y veamos las distinciones que ella hace tan magistralmente sobre el papel que desempeñan las potencias en la oración. Las potencias la Santa Madre presenta siempre tres, como el Santo Padre presenta tres, aunque él sabía que no son tres, pero le conviene para su sistema. Las potencias no son más que dos, entendimiento y voluntad. La memoria es facultad del entendimiento imperfecta, claro. Veremos cómo casi por completo despoja ella de preponderancia al entendimiento, no digamos a la memoria, para darle todo el protagonismo a la voluntad, porque el amor es lo que cuenta, el amor, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y ese amor lo enarbola la voluntad, una voluntad que no quiere construir ella sola el edificio de la vida espiritual a fuerza de brazos, sino una voluntad que para amar se recuesta en los brazos del amado, dejando su cuidado entre las azucenas olvidado. Ese es el papel de la voluntad. Le deja hacer a él, le deja hacer, y ella coopera libremente, ofreciendo el obsequio de la propia obediencia, que no es poco, pero se echa en brazos del amado, entrado sea la esposa. Y a su sabor reposa, dice el Santo Padre, o sea, a su gusto. No está reposando allí como a disgusto, sino suavemente, esponjadamente, sosegadamente. Esa voluntad es la que ora, sobre todo, el amor, la adoración, la alabanza, el hacimiento de gracias, los requiebros que se dirigen el esposo y la esposa, la atención delicada de un alma que se complace en mirar al amado, como se miran dos enamorados que se lo han dicho todo y cogidos de la mano se miran. Y no son necesarias las palabras, porque el lenguaje que él más oye solo es el callado amor. Y esa es la oración. Y esto es lo que nos quiere decir aquí la Santa Madre. El Señor, en esos ratos de oración en los que nosotros queremos sinceramente estar con Él, a pesar de que los moscardones de los recuerdos innecesarios, de las imaginaciones inútiles, las distracciones incómodas vengan a turbarnos, pero como nosotros queremos estar con Él, en esos ratos de oración, Él suavemente, en el silencio de la noche, de manera imperceptible por parte del alma, que en ese momento no se da cuenta ni es consciente, porque cuando salimos del coro diciendo qué buena oración he hecho, qué grandes propósitos, qué fervores, qué delicios místicos, posiblemente es el día que peor la hemos hecho, y cuando salimos creyendo que hemos estado secos como un palo, que no hemos formado ni un buen propósito, como el Señor enseña esa verdad en secreto, ni nosotros mismos nos damos cuenta. Pues, aunque el alma ni sea consciente, el Señor enseña una verdad, la siembra en el corazón, como que la graba a fuego. Cuando el sembrador lanza a voleo la semilla en el surco, la tierra no es consciente de nada. Y al cabo de meses siente bullir en sí la vida y empieza a aparecer la plantita que sembró y que la lluvia, el aire, el sol ha ido haciendo germinar. Y entonces la tierra dice, ¿pero qué me pasa? Si aquí sale una espiga o un árbol o lo que sea. Con las almas pasa lo mismo. No nos damos cuenta, el Señor siembra. El sembrador salió una mañana a sembrar. Pasó por el coro a las 7 de la mañana a sembrar. La tierra estaba dormida, no se enteró. El sembrador echó su semilla y la semilla crece. Si la regamos con las virtudes, y si la tierra es buena tierra, si es buen humus, que esa es la raíz de la palabra humildad, tierra. Por eso la Santa Madre no podía llamarse de otra manera más que Teresa de Ahumada, que viene de ahí, de humus, Teresa de la humildad. Es el nombre del siglo de la Santa Madre. Hasta en el nombre llevaba su misión, la maestra de la humildad, Teresa de Ahumada. Y pudiendo haberle encasquetado el nombre del padre, que era Sánchez de Cepeda, ella se llevó el apellido de su madre. Me encanta a mí esto, Ahumada. ¿Por qué es eso? La tierra, el humus.
La humildad es lo que hace que germine la semilla que el Señor siembra en la oración. Ahora, por muy despiertos que estemos, muchas bellas consideraciones que hagamos y muy bien que creamos hacer la oración, si luego no hay riego de virtudes, ahí no nace nada. Ya pueden sembrarse semillas excelentes y ser la tierra muy buena, que si luego no llueve ese año, la cosecha queda agostada. De manera que lo que importa es eso. Amar y costumbre, querer estar con el Señor, sea cuán flojamente quisierdes, en esos ratos para que Él enseñe la verdad secretamente de su amor en la oración.